Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuestro canal YouTube Actualidad Mundial. En Telegram se llamará igual y pronto estaremos en Facebook Live e Instagram, en donde ya hemos hecho algunos ensayos y pronto estaremos de manera periódica. Debo agradecer la audiencia que hemos tenido. Hoy hablaremos del nuevo orden mundial, de una nueva fase de la historia universal. Esta expresión del nuevo orden mundial se utiliza para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende de este modo que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que hace una llamada después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Sociedad de Naciones, que es antecesora a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Mikhail Gorbachev y George H.W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias. Acá pretendemos revisar algunos de los elementos que sustentaron el orden mundial, que rigió desde el período de la posguerra hasta la caída del comunismo a finales de la década de los 80. De igual forma, revisaremos los fenómenos de carácter político, social y económico que permitieron configurar un nuevo orden mundial hegemónico, que empezó a gestarse en los inicios de los años 90 y que parece haberse consolidado como resultado de los actos terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. Examinando un poco la historia y las políticas exteriores que van surgiendo entre las superpotencias y el efecto que probablemente tengan en el nuevo orden mundial, podemos concluir que la historia nos lleva a pensar que en el mejor de los tiempos se puede pasar muy fácilmente de la paz a la guerra. La cooperación internacional, particularmente entre las potencias principales, es crucial para una transición de éxito de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial. Los Illuminati, quien fuese una sociedad secreta fundada en 1776 con el fin de promover ideas de ilustración, estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón, que era el objetivo general de la ideología liberal, revolucionaria e igualitaria, dominante entre la intelectualidad de la época. Después de que el complot se descubrió, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro, 1784, y aparentemente se disolvió en 1785. Decimos aparentemente porque, sin embargo, la historia universal sigue dejando rastros de la formación de grupos que continúan predicando los ideales de esa sociedad de 1776. Por eso atrás decíamos aparentemente. Incluso hay escritores que ubican a este grupo detrás de la Revolución Francesa a mediados de los años 1850, 1860. Fíjense la diferencia, casi 100 años después. Posteriormente, en 1903, el servicio secreto ruso de la época publicó el famoso panfleto Los Protocolos de los Sabios de Sion, como una obra de propaganda antirrevolucionaria que incorporó casi textualmente argumentos encontrados en el diálogo que sostuvo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un ataque en 1864 del legitimista militante Maurice Joly contra Napoleón III. Más adelante, Hitler, una vez que toma el poder, propone la lectura
obligatoria de ese texto que lo llamamos los protocolos de los sabios de Sion. Empezando en los años 60 del siglo XX, grupos como la John Birch Society y la Liberty Lobby dedicaron muchos de sus ataques a las Naciones Unidas como vehículo para crear un gobierno mundial, promoviendo una posición de desconfianza y aislamiento en relación a ese organismo. Adicionalmente, Mary Davidson, en su Revolución Profunda de 1966, trazó el origen de la supuesta conspiración del nuevo orden mundial a la creación del sistema de reserva federal en los Estados Unidos, por un grupo de banqueros internacionales que posteriormente habrían creado el Consejo de Relaciones Exteriores en ese país como gobierno en las sombras. Cabe considerar que en aquellas fechas la frase grupo de banqueros internacionales se entendía como referencia a personas tales como David Rockefeller o a la familia Rothschild. A partir de la década de los 70, autores sostienen que el término nuevo orden mundial es utilizado por una élite internacional secreta dedicada a la destrucción de todos los gobiernos independientes. Con esos autores, el mayor peligro deja de ser la conspiración criptocomunista y se transforma en la élite globalista que algunos identifican con el grupo Bilderberg. Muchos de los mismos personajes, como Rockefeller, todavía ocupan un papel central, pero no ya como criptocomunista, sino como parte de un grupo plutocrático y elitista, grupo que controlaría tanto los gobiernos y sus instituciones, especialmente las policías secretas como organismos internacionales. Para ir buscando el final de esta charla y no extendernos, podemos decir que el fin de la Guerra Fría, del socialismo real en Europa Central y Oriental de la Unión Soviética nos ha conducido a una paradoja desde el punto de vista del poder. Nos encontramos frente a la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica en el sistema internacional. Hegemonía que se ve erosionada por desarrollos geopolíticos recientes y por una multiplicación de micro y mesopoderes en lo local, lo regional y lo global, así como a la afirmación creciente de poderes alternativos a los tradicionales. Durante la crisis en el Golfo Árabo-Pérsico en los inicios de la década de los 90, la ficción del nuevo orden se mantuvo a la medida en que las acciones legales y militares contra la invasión del ejército iraquí a Kuwait se realizaron bajo el paraguas de la ONU, por la protección de la ONU, en nombre del respeto de la soberanía de un Estado y de la estabilidad del sistema internacional. Pocos analistas hicieron un esfuerzo por ver más allá de la superficie y sacar a relucir las verdaderas razones que condujeron a los Estados Unidos de Norteamérica a organizar el Frente Aliado contra la anexión de Kuwait por parte del régimen de Saddam Hussein. Es decir, evitar que este último pudiese controlar un porcentaje significativo del aprovisionamiento de hidrocarburos a los países industrializados y amenazar a Arabia Saudita. El fin de la Guerra Fría dejó como única gran potencia en el sistema internacional a los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos líderes no estaban seguros de cómo consolidar su preeminencia. Si ésta se consolidaría como un proceso natural de la adopción del sistema político y económico preconizado por ellos, o si era necesaria una política de afirmación creciente que reafirmara su dominio, recurriendo al uso de la fuerza y de la coerción,
cuando los consideraran necesarios, tal cual está sucediendo ahora, evitando así la materialización de una nueva potencia que estuviese en capacidad de desafiarlos. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 sirvieron de pretexto para poner en práctica esta última opción, a la fuerza, y dar el salto de una hegemonía suave a una hegemonía basada en la fuerza. En este momento renace la idea del nuevo orden mundial, en donde Estados Unidos se considera como líder mundial para gestionar el gobierno único. El éxito coyuntural en Afganistán aceleró los planes de invasión a Irak. En este caso, la maquinaria del Departamento de Estado comenzó a tener problemas al buscar un paraguas de legalidad basada en resoluciones de las Naciones Unidas. El derrocamiento de Saddam Hussein y la derrota del ejército iraquí ponían en la mira de los neoconservadores a Siria e Irán. Los Estados Unidos de Norteamérica consolidaban sus posiciones estratégicas alrededor de las fuentes de hidrocarburos. Paradójicamente, el triunfo en Irak se convertiría en el lodazal en que el dominio estadounidense comenzaría a ver su declive relativo. Esta situación ha conducido a cambios geopolíticos importantes sobre los cuales no es posible afirmar de manera contundente que se seguirían profundizando y que transformarán la estructura del poder en el mundo, pero que en la actualidad cuestionan la hegemonía norteamericana. El principal cambio lo constituye el proceso de reafirmación creciente de China en Asia y su posicionamiento en el resto del mundo. Tarde o temprano, y del modo que sea, las instituciones terminan por reflejar los cambios en el paralelogramo del poder real. Es lo que sucede hoy en los organismos internacionales. El debate y las transformaciones en curso reconocen el ascenso de nuevas potencias económicas y políticas, y este reconocimiento se ha hecho explícito durante la cumbre del G20 realizada en Pittsburgh a finales de la primera década del nuevo siglo. A principios de la década parecía incuestionable que el mundo avanzaba hacia la multipolaridad, con una gobernanza global más democrática y en el que la voz de los países periféricos resonara con más fuerza. Esta tendencia estaría protagonizada por los BRICS, un grupo de países emergentes cuyo crecimiento económico les destinaba a la primera línea de los asuntos globales. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 10 años más tarde, el globo de los BRICS se ha desinflado y, aunque algunos de los países que lo componen siguen siendo relevantes, el foro ha perdido influencia e incluso parece haberse quedado obsoleto. Lo sucedido en la cumbre del G20 de Pittsburgh brinda entonces algunas claves de lo que podría ser un nuevo orden mundial, cimentado sobre la base de un renovado realismo estadounidense y un cauteloso multilateralismo de los BRICS, especialmente China, que promete eclipsar el papel que ha tenido hasta el momento Europa. La redefinición del tablero mundial supone asimismo una redefinición de las alianzas dentro de la América Latina. Brasil, como potencia dominante de la región y actor global por derecho propio, ha dado muestras de reconocer que su eventual liderazgo deberá ser construido sobre la base del apoyo de sus vecinos más importantes. En definitiva, el futuro inmediato de las relaciones mundiales no parece darse en los términos de un mundo unipolar, dominado por una potencia hegemónica, o un mundo multipolar con varias regiones en el equilibrio mutuo. La dicotomía entre un universo o un pluriverso. Lo que enfrentamos, en cambio, es una creciente multidimensionalidad global, en donde conviven caóticamente diferentes situaciones sumamente fluidas, situaciones que, más allá de la autoimpuesta retórica de los
de la cooperación que demanda la tranquilidad de los mercados implica esencialmente conflictividad. Aunque es imposible hablar de un renacer de la geopolítica, ya que bajo su reinado los Estados Unidos eran protagonistas privilegiados y hasta la guerra entre ellos tenía a una juridicidad efectiva. Hoy se nos presenta el espectáculo de una globopolítica resultado inestable de las interacciones complejas en las que participan estados nacionales, organizaciones subestatales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y corporaciones globales. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que el ingreso de la globalización en esta nueva fase opera en un mundo subdividido políticamente en territorios. Fenómenos que todavía se denominan estados, donde las ciudadanías nacionales hacen responsable de todo lo que se acontece a sus respectivos gobiernos, especialmente de las cuestiones negativas. En este globo política se vuelve clave el control de los recursos energéticos, de la producción de alimentos y del agua, lo que permite avisorar tanto la oportunidad de Latinoamérica para crecer y desarrollarse en la economía global, como los desafíos de toda índole que deberán enfrentar sus países. A estas alturas de la pandemia, ya tenemos la certeza de que el coronavirus no es tan solo una crisis sanitaria que pondrá en jaque la política económica de cada país. También cambiará sin duda la forma en que los países se relacionen entre sí, entre ellos mismos. Se abre ante todo un nuevo orden mundial en el que gestione mejor la pandemia y sus consecuencias estará muy bien situado para liderar el siglo XXI. Veamos, Estados Unidos. El papel de gran potencia mundial de Estados Unidos empieza a agotarse y no lo hace porque no está gestionando correctamente la crisis sanitaria del coronavirus, sino porque su rol de líder hegemónico ya dio evidentes signos de cansancio en el siglo XX. El sistema de injerencia capitalista que tan rentable le ha salido a los Estados Unidos a lo largo de estos años no tiene sentido en un mundo donde la soberanía de los países, la soberanía de los estados es cada vez más fuerte y es protegida por las distintas instituciones mundiales. Veremos cómo afecta esta pérdida de papel hegemónico no solo a la propia economía norteamericana, sino a la de la zona. Las democracias de América Latina todavía tienen que resolver un problema de inmadurez institucional, distribución de recursos y delincuencia, que esperamos no se vea afectado por este cambio de paradigma geopolítico. Rusia. Nadie espera que un país que sigue mirando con nostalgia el pasado sea el próximo líder global. La apuesta manifiesta de Rusia ha hecho que el armamento nuclear no le servirá de nada en un mundo en el que las armas nucleares pierden interés estratégico en detrimento del poderío tecnológico, inteligencia artificial, Big Data, etc. Unión Europea. También la Unión Europea está dejando pasar sus opciones para liderar el nuevo orden mundial. Se acaba la ilusión de que el bloque europeo se ponga al frente del nuevo escenario. A su fracaso a la hora de completar su proyecto de integración y más tarde lo que está sucediendo con el Brexit. Se suma la imagen de una unión con escasa o nula solidaridad entre estados para hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus. Está claro que los estados miembros son reticentes a perder soberanía y en caso de hacerlo, la utilizarán en su beneficio, no en la de ningún país del grupo. El siglo XXI es probable que termine con la ilusión de que los estados de la Unión Europea se pongan de acuerdo en los grandes asuntos como la migración, la seguridad o la economía. Alemania.
Con una Francia debilitada económicamente y Gran Bretaña fuera por el Brexit, el único país que de forma individual podría tenerse en cuenta como líder geopolítico global es Alemania. Ningún país perteneciente a la Unión Europea será líder en solitario, pero Alemania goza de mucho poder económico, pero muy poco político. Merkel es una persona con peso dentro de la Unión Europea, porque ha juzgado el papel de árbitro. Ha jugado el papel de árbitro y de garante de la Unión, imponiendo sus normas y haciendo de juez para que se cumplan. Sin embargo, fuera del territorio no tiene ninguna influencia alemana. Alemania es un poco como Japón, los eternos protagonistas secundarios que prefieren no tomar las riendas políticas, quizás por su experiencia pasada. China. Dicho todo esto, parece claro que el nuevo orden global que inaugura la crisis sanitaria del coronavirus será liderado por China. En el siglo XX fue el siglo de Occidente. Parece que en el siglo XXI el centro se desplazará hacia Asia y en concreto hacia China, con el poderío tecnológico, un sistema político blindado y un dinamismo económico sin precedentes. Parece que China le arrebatará el poder hegemónico a los Estados Unidos en los próximos años y será el próximo líder mundial. Además, existen ciudadanos en el mundo, 1.000 millonarios, que están financiando el camino hacia el nuevo orden mundial, financiando las vacunas contra la pandemia, a sabiendas, porque así lo dicen, que en el mundo se reducirá entre un 5 y el 10% de su población. Y se estima en el mundo unos 7.800 millones de habitantes. Con esta pandemia creemos no llegaremos a este número de desaparecidos. Con el favor de Dios, pero nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hay detrás de estas informaciones? ¿Qué sabemos? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿O ellos están en un plan conspirativo con los países que junto a ellos van al nuevo orden mundial, realizando en el camino una depuración social necesaria para ellos someter al mundo? Y el líder del nuevo orden mundial será quien cumpla en forma eficiente y responsable su misión desde aquí hasta la década de los 30 en el siglo XXI. Por hoy me despido de ustedes agradeciendo si les gusta esta charla, darle me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima.